اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Como venimos hablando del tema de la espiritualidad, en estos días estuvimos tocando la relación entre el Islam y la espiritualidad y dijimos que lo fundamental en esto del estudio de la espiritualidad tiene que ver con ver cuál es el verdadero sentido de espiritualidad. Entonces estuvimos definiendo un poco la calidad de espiritualidad de la cual venimos hablando y aquella espiritualidad que es aceptada por el Islam, ya que desgraciadamente en esto del mercado de las religiones existen muchas pseudo espiritualidades y falsos misticismos que en realidad solamente tienen una imagen externa de la espiritualidad sin tener ningún tipo de contenido espiritual o sin cumplir con las condiciones fundamentales que logran los objetivos de la verdadera espiritualidad. Entonces es necesario en esto de la distinción entre la falsa espiritualidad y la verdadera espiritualidad o la espiritualidad real, aquella que se basa en los mensajes divinos, aquella que se basa en las enseñanzas de los profetas, en la revelación coránica en este caso, en el caso de la espiritualidad islámica, hace falta en esta cuestión conocer cuáles son los criterios y los referentes de la verdadera espiritualidad para que en base a esos criterios uno elija un camino de espiritualidad y sepa de qué forma desarrollarse en el camino espiritual. Entonces, dijimos en estos días que era necesario contar con una condición fundamental que era la conformidad o la concordancia entre la espiritualidad y la razón o el intelecto, y dijimos que está totalmente rechazada por el Islam ese tipo de espiritualidad que no conduce a un camino racional de la fe y de la purificación del alma. Entonces, así como dijimos que también una de las cuestiones fundamentales de la espiritualidad, y quizás sería la condición más importante de la espiritualidad, es que la espiritualidad en realidad comience con Dios, comience con este motor del corpus espiritual que es justamente Dios, y que el objetivo sea en realidad como última meta el llegar a Dios y el encontrarnos con Dios, que el mismo camino también esté basado en las órdenes divinas. Por eso dijimos que además de que Dios sea el eje fundamental de la espiritualidad, hay una gran necesidad de encontrar en este camino de la espiritualidad también un marco legal. Es decir, que la espiritualidad se desarrolla bajo la obediencia, y la obediencia a Dios, que está basada en el amor y en el conocimiento de Dios, como ya lo explicamos anteriormente, tiene que tener también un orden. El orden de esa obediencia es justamente la obediencia a la ley, o sea, el cumplir con la ley, la aplicación de la ley. Si no existiera ley, entonces uno podría estar libre en el camino, y esa libertad entonces no le permitiría poder lograr llegar al objetivo o a la meta final, que es el encuentro con Dios. Por lo tanto, aquel que quiere llegar a Dios, que es el objetivo de la espiritualidad, aquel que quiere o desea encontrarse con Dios para poder experimentar la espiritualidad, es necesario que en esa experiencia espiritual haya recorrido un camino de aplicación de la ley, de obediencia de la norma. Es decir, una espiritualidad que está lejana a las obligaciones y a las prohibiciones, una espiritualidad que está lejana a las responsabilidades, una espiritualidad que no hace del ser humano un hombre responsable frente a sus actos, un hombre que tiene que, como dice la palabra responsabilidad, responder por sus actos. Aquel que no espera un día del juicio final y un juicio divino en donde va a tener que dar cuentas de cada uno de sus actos, como dice el Corán, aunque sea en una mínima fracción, aunque sea un acto, digamos, minúsculo, uno es responsable de él y tendrá que justamente responder por sus acciones. Entonces, una religiosidad, un misticismo, un camino espiritual que no tenga estas condiciones de Dios, de la razón y el intelecto y de la ley, entonces es un camino lejano a Dios. Esto es lo que habíamos dicho hasta ahora en las anteriores clases. Lo que nos interesa decir hoy en día es también que una de las cualidades de las falsas espiritualidades está ligada justamente al hecho de que muchas veces son caminos para ganar el dunya, o sea, para ganar la vida terrenal, y no
pone hincapié en la otra vida. Ustedes saben muy bien que las religiones y las revelaciones divinas generalmente fueron basadas para poder guiar al hombre hacia la felicidad de esta vida y la salvación de la otra vida, pero no es esta vida únicamente el objetivo de la creación del hombre ni el objetivo de la espiritualidad como para que la religión nos dé únicamente respuestas para esta vida terrenal y nada más, o que nos dé las herramientas para poder lograr el éxito en esta vida y nada más, sino que esta vida es un intermedio, una dimensión intermedia, un paso intermedio hacia la otra vida. En realidad, cuando hablamos de la verdadera vida del hombre, de la verdadera existencia del hombre, estamos hablando del más allá, o sea, con la muerte justamente, y después de la muerte comienza la verdadera existencia del hombre en el sentido de la eternidad, de la salvación, de la felicidad verdadera. Por lo tanto, tenemos que hacer una distinción entre lo que es esta vida terrenal y la otra vida y saber que realmente el objetivo final es la otra vida, es poder lograr la salvación en la otra vida. Por lo tanto, es necesario que en esta vida uno se prepare para conseguir la otra vida, se prepare para poder alejarse del castigo de la otra vida, se prepare para poder tener un estado de perfección tal que al momento de poder encontrarse con Dios tenga la capacidad de poder presentar un libro de acciones buenas, un libro de creencias buenas, un libro de sentimientos buenos, de pensamientos buenos, de valores y principios con un carácter de bondad y de belleza. Entonces, esa persona es la persona que lucha por la otra vida y trabaja por la otra vida y se esfuerza y se sacrifica por la otra vida. Por lo tanto, aquella espiritualidad que quita del tablero religioso la otra vida, aquella espiritualidad que no es un camino hacia el más allá, hacia la salvación en la otra vida, hacia el paraíso, en realidad no es una espiritualidad que valga la pena. Nosotros, desgraciadamente, con respecto al tema de la espiritualidad, tenemos muchas espiritualidades que hoy en día plantean, por ejemplo, un camino de espiritualidad para lograr la felicidad en esta vida. Plantean, por ejemplo, un camino de éxito, un camino de riqueza, cómo lograr una salud sana, cómo lograr, por ejemplo, el triunfo en esta vida. Bueno, eso es necesario, son herramientas fundamentales para el crecimiento del ser humano, pero no es obviamente el objetivo. Es decir, tenemos que hacer una distinción entre la vida terrenal o el dunya como parte de un todo que finalmente uno tiene que llegar al más allá para que se complete ese todo, y distinguirlo con eso de que el dunya es el único objetivo del ser humano, o la única realidad del ser humano. Para nosotros el dunya o la vida terrenal no es más que un puente, no es más que una herramienta para lograr el más allá, como dicen las narraciones, ad-dunya mazra'atul akhirah, dice el hadiz, que significa que la vida terrenal es la granja, digamos, es donde uno cosecha para poder sembrar en el más allá. Entonces acá tenemos que actuar para poder lograr la recompensa en la otra vida, pero no es, digamos, el dunya o la vida terrenal el objetivo final. No queremos, digamos, ser recompensados únicamente con la felicidad en esta vida, porque esta vida es pasajera, como ustedes saben muy bien. Y de esto vamos a hablar en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.